Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por el abad benedictino Andrés Martins en sus 65 años de vida. Oramos también por los cumpleaños de Attilio Bordieri en sus 92 años. Oramos por todos los trabajadores del mundo. Oramos también por la salud y el bienestar de la niña Lucía Tierradero. Oramos también por la salud y el bienestar de todos los habitantes de La Plata Huila. Por el eterno descanso de Gerardo Duque y Miriam Jaramillo, los padres del señor obispo. Y oramos también por el eterno descanso de Fabián Flores Mogollón. Hermanos, el que diga de nosotros que no tiene pecado es un mentiroso y está diciendo que Dios es mentiroso, nos dice la primera carta del apóstol San Juan. Las Escrituras no mienten. Por lo tanto, si alguno de nosotros no reconoce el mal que ha hecho, no es porque no lo haya hecho, sino porque está ciego. Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad de reconocernos pecadores y de asumir que su Hijo Jesús ha muerto por nosotros. No solamente para perdonar nuestros pecados, sino para rescatarnos del mal. Convencidos de esto, reconozcámonos pecadores y necesitados de salvación. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú, que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo.
Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera que nuestra reflexión de hoy comenzara a partir de lo que terminó afirmando el apóstol Pablo. Después de todo el proceso de conversión, creo que jamás Pablo se imaginó que pudiera tener en su vida una conversión tan radical como la que tuvo. El acontecimiento
tiene que haber sido muy real y muy convincente. Pablo aparece como una figura muy dura. Pablo aparece casi como un irreductible. Pablo aparece como alguien que quiere defender a capa y espada el judaísmo, y para el que este grupo es simplemente un grupo sectario. A Pablo, en el fondo, en un primer momento no le interesaba ni siquiera lo que decían las Escrituras, ni siquiera el anuncio del Mesías, ni siquiera interrogarse de cualquier manera si Jesús era o no era el Mesías. Lo que le interesaba era defender lo suyo, defender la base de su nación, defender en el fondo la base simplemente política, pero no el elemento para el que había sido establecido y fundado por Dios el pueblo de Israel, y era darle sentido a la vida de cada uno de los hijos del pueblo de Israel. La elección de pueblo elegido no había sido nunca en función simplemente de un establecimiento, de una institución. Había sido en función de la salvación del hombre y de todos los hombres. Aunque en este momento pasara por una etapa simplemente de insistir en el pueblo y olvidarse olvidarse de todos los demás pueblos. Pero ahí era donde Dios iba trabajando, y donde Dios sigue trabajando también a la humanidad, porque Dios sigue trabajando. El Evangelio nos presenta a Jesús diciéndoles también a los judíos: mi Padre trabaja y yo también. Y el trabajo del Padre está solo en función de que nosotros, tarde que temprano, podamos llegar a tener en el fondo la misma experiencia de Pablo. Es decir, poder afirmar también nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús tiene el poder que Dios Padre tiene, el mismo, y que Jesús lo que hace entonces es acercar el poder de Dios a la experiencia del hombre. Pablo se ensañaba en la persecución de los cristianos. Estaba siendo muy joven, presenciando el martirio de Esteban, como también lo leíamos en estos días. Y después del martirio de Esteban, ante la persecución que se había desatado, es donde quiere ir también a Damasco, pero es que no sabe que Dios está al acecho de él. Y es ahí donde hay una enseñanza maravillosa en la aparición a lo largo del camino de Damasco, y de la experiencia que tiene Saulo de Jesús de Nazaret. Porque es la experiencia de Jesús de Nazaret la que lo convence y le cambia de vida. Es la experiencia de Jesús de Nazaret la que lo deja sin argumentos para seguir en su camino de persecución. Y siendo una pieza tan importante del mismo judaísmo, su conversión va a producir también ganas de hacerlo desaparecer. Porque es que efectivamente
uno que aparentemente está convencido y está luchando denodadamente por destruir lo que para los demás es una locura, termina siendo también objeto de conversión para muchos. Pablo empezó a arrastrar mucha gente y por eso había que tomar las mismas medidas que con el maestro, hacerlo desaparecer. Es cierto que Pablo es también sagaz y efectivamente morirá mártir, pero después de habérseles escapado en muchas situaciones y después de haber anunciado el Evangelio por muchas partes. Pero después de haber dejado también en claro una cosa en su conversión: la unidad profunda que existe entre Jesucristo y la Iglesia. Esto muy necesario para los tiempos modernos. Porque para los tiempos modernos hay muchos que dicen, Cristo sí, la Iglesia no. Pero Pablo nos va a demostrar que Cristo y la Iglesia son la misma cosa. Que no se puede llegar a Jesucristo sin la Iglesia, pero que no se puede considerar la Iglesia independiente de la persona de Jesús. En el camino de Damasco, Jesús le ha dicho a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le hubiera podido refutar. ¿Cómo así? Yo a ti no te estoy persiguiendo. Yo estoy persiguiendo a un grupo. Yo estoy persiguiendo a un grupo de heréticos que quieren acabar con el judaísmo. Pero es que Pablo aquí ya empieza a descubrir una cosa, que hay una identidad entre ese grupo y el Jesús que han destruido, que han acabado con él en la cruz y del que ahora, según la primera impresión de Pablo, la invención de sus 12 discípulos han empezado a afirmar que está vivo, que lo han visto, que han comido con él, haciéndonos creer una patraña para seguir conservando sus enseñanzas. Eso era lo que Pablo quería destruir. Pero aquí se encuentra con que en el camino de Damasco resulta que ese grupo es el mismo que está es el mismo Jesús que está resucitado. Y ya Pablo se siente descontrolado y con la urgencia y la necesidad de convertirse. Es tanto el odio que guardaba hacia los cristianos que los primeros que empiezan a dudar de su conversión son los mismos a los que él está persiguiendo. En el episodio de hoy se encuentra como Ananías dice, pero ¿cómo me mandas a que haga esto? ¿Cómo me mandas a que haga esto si es que yo lo único que tengo es noticias de que él es una fiera contra los cristianos? Eso es lo que hemos escuchado hoy. Y sin embargo, Ananías, a pesar de su concepto, a pesar de lo que él cree, acoge la voz de Dios que le dice, pues ese será muy importante en el plan de salvación de la humanidad. Y todo porque llega a afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios es también Hijo del hombre. Pablo entonces, en este Hijo de hombre, logra también reconocer al Hijo de Dios.
Y por eso, en la carta a los Gálatas no tiene ningún inconveniente en escribir nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por lo tanto, en reconocer también que el Hijo de María es precisamente este Hijo de Dios que él hoy reconoce. ¿A qué quiero llegar? Hermanos, estamos celebrando el mes de mayo. Hemos empezado hace pocas horas. En nuestro país, este mes está dedicado a contemplar a María, pero a contemplarla en la dimensión justa y verdadera, en la dimensión que nos permite llegar también hasta donde ha llegado Pablo. Jesús es el Hijo de Dios. María es la madre del Hijo de Dios. Y en la relación María-Jesús es que necesitamos nosotros en todo este mes mirar a María para seguir hasta Jesús. Corremos el riesgo de insistir tanto en la figura de María, de presentar tanto la figura de María desconectada de la figura del Hijo de Dios, que podemos entonces devaluar la misma figura de María y darle connotaciones que no tiene. Esto es tan importante para que nosotros podamos descubrir que María no es la salvadora, que María no es la que perdona pecados, que María no es la que hace la obra que le corresponde al Hijo. María hace su obra siendo la madre de Jesús. María hace la obra presentándonos a Jesús como el Hijo de Dios. María es la que nos indica ella misma que no nos podemos quedar en ella, sino que tenemos que ir hasta el Salvador, porque ella es solamente la esclava, porque ella es solamente la que se abrió a la acción de Dios, y por eso el Señor la escogió para que fuera la madre, pero no para que nosotros nos quedáramos en ella, sino para que a través de ella llegáramos a la persona de Jesús. Hoy, sin embargo, también creo que merece la pena contemplar a otra figura que está al lado de este Hijo de Dios, José. Desde los tiempos del Papa Pío XI, nosotros esta fiesta, este 1 de mayo, lo hemos dedicado a San José Obrero. Hemos querido, de esta manera, o ha querido la Iglesia, no yo, ha querido la Iglesia dedicarse a orar hoy también por todos los obreros del mundo. Hoy, en el Día del Trabajo, cuando en la era bolchevique se instauró este 1 de mayo como la fiesta del proletariado, como la fiesta de una clase social particular, pero la Iglesia, que no cree en la lucha de clases, que no cree en otra cosa distinta que de nuestra conversión personal, nos quiere poner la figura de San José para que a través de él entendamos nuestro verdadero trabajo colaborador con la obra del Creador. Pero contemplar a José significa también contemplar a un colaborador del plan de salvación de Dios. A alguien que no es un ingenuo, como tampoco era un ingenuo a María. Y tanto, el Evangelio de Lucas se encarga de demostrarnos que María sabía cómo son las cosas.
Y el Evangelio de Mateo se encarga de no presentarnos a José como un ingenuo. Porque es que cualquier hombre que le digan que su prometida esposa está esperando un hijo y él no tenga conciencia de haberse acostado con ella porque no lo ha hecho, y le llegue al oído que está esperando un hijo, no es simplemente para quedarse quieto. Por eso el Evangelio de Mateo nos dice, él decidió separarse de ella en secreto. Estos son elementos fundamentales en relación con la legislación de Israel. Porque si María había tenido relaciones sexuales con otro hombre, tenía que ser lapidada. Y naturalmente, al lapidar a María, se lapidaría también el fruto de las entrañas. Por eso, Dios necesitaba buscar un protector de la Virgen, pero no solamente de la Virgen, sino del Salvador. Y por eso también un ángel, así como se le apareció a María un ángel se le aparece a José. Ya estaba su decisión. Ya estaba la claridad de que no era un hombre ingenuo, de que era un hombre que no tenía una explicación desde la fe y por eso tenía que proceder estrictamente a lo humano. Y lo humano era abandonarla. Lo humano era, para que no la maten, la dejo tranquila. No la acuso, pero me voy de su lado. No sigo con ella. El Espíritu a través de un ángel y en sueños le revela: lo que se ha dado en María no es obra de ningún varón. Es el Espíritu el que la ha fecundado. Y entonces aparece: no temas en llevarte a María como tu esposa. Porque el fruto de ella no es el fruto de ningún hombre. Es el fruto de Dios para la salvación del hombre. Todos entonces, los tres personajes que hemos contemplado en el día de hoy, Pablo, María y José, están al servicio de la única realidad. María y José, de que el Hijo del Hombre pueda nacer. Pablo, de que el Hijo de Dios pueda ser conocido. El Hijo del Hombre, que es al mismo tiempo Hijo de Dios, puede entrar en la vida de los hombres y por eso puede entrar en nosotros. La fe de María es grande. La fe de José es enorme. La fe de José es asumir lo que él no ha hecho, donde él no tiene absolutamente arte ni parte, y asumirlo con todas las consecuencias y con toda la necesidad de colaborar para que este hijo, que no es de él, que se le ha dado en adopción, pero casi que como obligado, él asuma todo el papel de hacerlo entrar en la vida de la humanidad para que fuera el Salvador del mundo. Demos gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias al Señor por su cercanía con nosotros. Démosle gracias al Señor por las figuras de José y María, pero también por la figura de Pablo. Todos porque han contribuido a que ustedes y yo hoy podamos tener la experiencia de Jesús en nuestra propia vida.
Que el Señor nos dé su paz. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que nos llama a todos a colaborar en su obra creadora. Vamos a decir: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que reciba la abundancia del Espíritu y sepa expresar su solidaridad con el mundo del trabajo y anuncie el Evangelio a los trabajadores y los pobres, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos los cristianos, para que cobren conciencia de su vocación al apostolado y lleven a su trabajo el testimonio de una fe viva y el servicio de una caridad sincera, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que dirigen y organizan el mundo del trabajo y de la economía, para que procedan siempre con sabiduría y justicia, respetando los derechos de todos los hombres, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que sufren por falta de empleo o a causa de la dureza de su trabajo, por los trabajadores que están en peligro o reciben un salario injusto, para que no se sientan desesperados y reciban la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nosotros, por nuestras familias y por nuestros compañeros de trabajo, para que encontremos satisfacción en los quehaceres cotidianos y trabajemos siempre como servidores del Señor, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que San José Obrero te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que presentamos a tu majestad en la conmemoración de San José y concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y alabar y bendecir, proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 En el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, mis padres, Gerardo y Miriam, y a Fabián, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermano, la paz sea contigo. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Todo lo que de palabra o de obra realicéis, El cuerpo y la sangre de Cristo. sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios. Aleluya. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios. Aleluya.
lo que de palabra o de obra realices, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios. Aleluya. Hermanos, hagamos la comunión espiritual. Pidamos esta presencia particular de Dios en nosotros, necesaria e indispensable si queremos caminar en un camino de conversión. Vamos a repetir todos juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiera recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con los alimentos celestiales, te pedimos humildemente, Señor, que a ejemplo de San José, gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la caridad que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar la conmemoración de San José, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Los invitamos a las 12 para rezar el rosario, para hacer la hora media a la mitad de la jornada, santificar el tiempo que el Señor nos lo quiere conceder, y para que recitemos también el Regina Coeli. Oramos con María a mediodía. Los esperamos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
ven con nosotros al caminar. Santa María, ven.